Gracias por estar pendientes del canal día tras día, noche tras noche. La palabra de Dios se está predicando a través de Emanuel TV y también a través de tu programa cristiano, Palabra, Fe, Poder y Milagro. Es un tiempo especial de gloria, de poder, de unción, de alabanza, de adoración y de exaltación a Cristo. A Cristo sea la gloria, a Cristo sea el imperio, a Cristo sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Estamos también a través de Emanuel TV en su plataforma de Facebook. Así que usted nos puede ver también por Facebook en la plataforma de Emanuel TV. Así que no hay por dónde escaparse. Queremos que esta palabra llegue a tu vida hoy. Dios quiere que tú le abras su corazón y que tú puedas ser salvo. Y que tú puedas tener un encuentro personal con Cristo para salvación y para vida eterna. Hasta el día de hoy y siempre los brazos del Señor están abiertos para que tú puedas llegar donde Él. Acercaos a mí, dice, y yo me acercaré a vosotros. Tiempo de gloria, tiempo de poder, tiempo de unción, tiempo de alabar y de glorificar el bendito nombre de Cristo Jesús. Los dejamos con una alabanza y luego venimos con la predicación de la palabra de Dios en esta hora de la mañana. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. Mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mira, mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré, aunque la higuera no florezca. Mientras viva te alabaré. Y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera
Cristo Jesús. Queridos hermanos y amigos que en esta hora nos ven, gracias por acompañarnos en esta hora de la mañana. Tiempo de gloria, tiempo de poder, tiempo de unción, tiempo de alabar y tiempo de glorificar el bendito nombre de Cristo Jesús. Para Cristo no hay nada imposible. Ven hoy a los pies de Cristo y reconoce a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Recuerda, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dice la Biblia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es importante que tanto usted como yo, día tras día, estemos buscando aprender más de la palabra de Dios. Dice la Biblia, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué importante el poder desear, anhelar esta palabra día tras día, porque esto produce salvación y vida eterna en tu vida cuando tú la coges en tu corazón, cuando tú reconoces que Cristo es el Señor. Alabado, loado, honrado y glorificado sea el bendito nombre de Cristo Jesús. Saludamos a todos los que nos ven a través de Emanuel TV, Canal 20, a todos los que nos ven en dulce nombre de Culmí. Espero que hasta el día de hoy sigamos enlazados. Dios les bendiga de manera grande y poderosa. Y los que nos escuchan por la radio, recuerde, también puede vernos por el Facebook de Emanuel TV. Así que todas estas plataformas disponibles para que Cristo llegue a su corazón y que usted pueda tener un encuentro personal con Cristo para salvación y para vida eterna. Alabado, loado, honrado y glorificado. Está con usted el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la Primera Iglesia Evangélica y Reformada aquí en Trujillo, Colón. La Iglesia Evangélica y Reformada con presencia en Honduras de más de 102 años aquí en el país. Así, queridos hermanos, vamos con la palabra de Dios. Espero que su mente, su corazón esté abierto y con una disposición clara y perfecta de lo que Dios quiere decir para su vida. El tema de hoy se llama el llamado urgente de Dios. Día tras día, Dios ha llamado al hombre a arrepentirse, a pedir perdón y a entregar su vida a Cristo. Ahora, hace más de 2000 años, Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos y redimirnos del pecado, de la maldad, de la condenación eterna y sobre todo de la ira venidera que está por venir contra el hombre pecador. Salvación y vida eterna Dios ha dado. Ahora esta palabra y todo, la obra grande y poderosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es necesario anunciarla, es necesario declararla, es necesario proclamarla. ¿Cuándo? De día y de noche, a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Hay un llamado urgente y Dios está llamando a tu vida para que tú te conviertas en un proclamador de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 8, del 26 en adelante. Dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida,
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo, aleluya, es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aleluya, qué glorioso y qué portentoso. El llamado urgente de Dios para servirle, y el llamado urgente de Dios para que tú formes parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. Hace ya más de 2000 años, Cristo murió en la cruz del Calvario, extendió sus manos, así, esperando que tú vengas para recibir ese abrazo y Él darte salvación y vida eterna, el llamado urgente de Dios. Aquí podemos ver en el tiempo de la iglesia primitiva, no muchos días atrás, había descendido el Espíritu Santo con poder y con gloria a tomar control de la iglesia, a gobernar, a dirigir, a orientar, a manejar la iglesia. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Por eso yo siempre digo, la religión no salva, quien salva es Cristo. Tener una relación personal con Cristo. La iglesia del Señor somos todos aquellos que hemos sido redimidos, salvados y nacidos de nuevo en Cristo. No es porque usted diga yo soy de tal religión, usted va a ir al cielo, de ninguna manera. Sea salvo hoy, venga a los pies de Cristo, arrepiéntase, pida perdón y conviértase a Jesús de verdad. Y usted será salvo. Y aquel día glorioso, cuando Él venga, nos iremos con Él. Así que, hermanos, hay un llamado urgente de parte de Dios. Y aquí, en esta porción de la Biblia, podemos ver cómo Dios estaba interesado de manera urgente salvar a las personas. Aquí podemos ver la vida de un hombre que venía regresando de Jerusalén para Etiopía. Era un hombre importante, era el tesorero, el que manejaba las finanzas de la reina de Etiopía. Este hombre era un prosélito. Un prosélito es aquella persona que se ha convertido a una religión, no siendo del país de esa religión. En el caso, venía y adoraba a Dios aquí en Israel, venía a Jerusalén a ofrecer honra a Dios, a Jehová. Era un prosélito porque él no era judío, pero él en su corazón sabía que Jehová era el Dios verdadero. Ahora todavía no tenía un encuentro personal con Cristo, pero Dios hace todo, el Espíritu Santo, para mover a Felipe, lo llama y lo manda a predicarle de manera personal a este hombre. Lo importante es poder ver, dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Podemos ver el movimiento celestial, toda la operación divina que Dios hace para hablar con Felipe. Un ángel del Señor. Así que podemos ver que los ángeles, dice la Biblia, son ministradores que ejecutan las órdenes de Dios. El Salmo 103 da una descripción de lo que son los ángeles, y por eso me detengo ahí. Mire cómo dice la palabra, para que usted pueda tener un contexto de lo que son los ángeles. Dice la Biblia: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto, los ángeles. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, los ángeles, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y aquí podemos ver que el Señor envió un ángel del Señor y le dice a Felipe de manera directa: levántate, desciende
levántate y ve hacia el sur. Así que podemos ver la intervención divina. Dios, de manera, a través de un ángel, le envía una instrucción directa a Felipe, un llamado especial, para una misión especial. Usted y yo somos llamados a misiones especiales. De repente estamos muy quietos, estamos estancados y no estamos haciendo la obra de Dios. Es importante movernos. Hay un llamado urgente de Dios a ti, a tu vida, para que prediques, para que evangelices, para que alcances. Y a ti, querido amigo, para que vengas en esta dirección a los brazos de Cristo, para salvación y para vida eterna. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Así que le da todas las especificaciones de la misión, hacia dónde tiene que ir. Entonces él se levantó y fue. Aquí podemos ver el llamado urgente de Dios, cómo atiende el llamado Felipe y las instrucciones precisas, y va. Sin excusas, sin demoras, sin dilación. Pronto, con ánimo pronto va. Ya recibiendo instrucciones, vamos. El Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Vaya y predique, evangelice, alcance. Hay un llamado urgente de parte de Dios para tu vida, para la mía. De manera inherente hay una responsabilidad en todo creyente de predicar. Es un llamado urgente de que corramos con pasión por las almas para alcanzarlas para Cristo. Aquí podemos ver Felipe, el evangelista. Lo llaman y le dan instrucciones, se levanta y va. Entonces él se levantó y fue. ¡Qué glorioso! Obediencia total, disposición total, determinación total, porque hay almas que salvar. Millones de personas en el mundo andan perdidas sin Cristo. Millones de personas en el mundo corren en un camino diferente al establecido por Dios para salvación y vida eterna. Millones de personas en el mundo no saben ni quién es Cristo. No saben, no conocen. Saben quién es Messi, ahorita que ve el mundial. Saben quién es Ronaldo, pero no saben quién es Cristo, el que sí los puede salvar. Hay un desenfreno por aquellas cosas que no dan salvación. Hay un entusiasmo desmedido por aquellas cosas que no dan salvación. Cristo sí te salva, pero usted, querido hermano en Cristo, tenemos que tener la disposición de atender el llamado de Dios, de predicar, de evangelizar y de alcanzar. Esta plataforma de la radio es sumamente importante, la televisión, las redes, para predicar, no para otras cosas. Hay millones y millones de personas en el mundo que se van a perder sin Cristo. Hay millones y millones de personas que están muriendo hoy sin Cristo. Hay un llamado urgente de Dios de predicar, de evangelizar, de alcanzar. Felipe atendió el llamado. Estábamos en la era de la iglesia primitiva. No muchos días atrás había venido el Espíritu Santo. Ya había una comunidad de creyentes en Jerusalén y en Israel ya muy grande. Pero no bastaba. Hay que ir y predicar. Dios llama a Felipe de manera personal para que vaya a predicar de manera personal a una persona. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Era un prosélito. Adorar a Jehová, pero no tenía a Cristo. O sea, no era salvo. Estamos en el periodo de la gracia. Y en el periodo de la gracia hay salvación y vida eterna. Dios ha placido salvarnos. No le ha importado nuestra condición de pecado. Él quiere salvarte hasta el día de hoy y te quiere salvar siempre. Dios, a través de Cristo. Hermanos, amigos, hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Proclamemos, digamos, gritemos. Hay un llamado urgente de Dios para que tú y yo lo hagamos. No te quedes callado, porque dice la Biblia que si no, las piedras hablarán. Así que podemos ver que Felipe era un gran cristiano, un gran creyente, usado por Dios.
Antes de eso estaba en una atmósfera de unción de poder, de milagros, de sanidades, pero Dios lo quita, lo agarra y lo lleva. Hay que alcanzar a este prosélito, a este etíope, a este eunuco, a este funcionario de Candace. Este hombre tiene temor de Dios, pero le falta lo más importante: reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. No es la religión que salva, es Cristo. Usted puede ser de cualquier religión, pero se va a morir y se va a ir al infierno porque no reconoció a Cristo Jesús, porque no se humilló, porque no se arrepintió, porque no pidió perdón, porque no reconoció su condición de pecado delante de Dios y porque no reconoció realmente la obra grande y poderosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El propósito de Dios a través de Felipe era que este eunuco, que este hombre, que este funcionario conociera de verdad quién es Cristo y quién es el que salva. 28, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Leyendo, pero no entendía, pero había un interés en él de aprender, de conocer, pero su mente estaba embotada, su mente estaba cerrada, no comprendía, pero había un corazón que quería aprender, que quería entender. El corazón del eunuco, y espero que el tuyo pueda abrirse a querer aprender y conocer la palabra y conocer de quién es Cristo. Y el Espíritu le dijo a Felipe, otra instrucción que recibe Felipe: acércate y júntate a ese carro. El complemento de toda la instrucción que necesitaba Felipe para llevar a cabo la misión encomendada por Dios. Fue precisamente ya estando en el puesto. ¿Ahora qué voy a hacer? Felipe estaba allí, me trajiste hasta acá, Espíritu Santo, pero ¿qué hago? Y le dijo, mira a ese hombre, acércate a él y explícale a él, predícale a él, alcánzalo a él, háblale de Cristo, que pueda entender y comprender quién es Cristo, de dónde viene la salvación, de qué manera se obtiene la salvación. Mucha gente no entiende, mucha gente no comprende, porque el enemigo le tiene embotada la mente, cerrada la mente, con tanta mentira, con tanto engaño, con tanta falsedad, y no pueden entender. Cegados por la religiosidad, cegados por la cultura, cegados por la costumbre, cegados por la religiosidad. Mentira del diablo. Dice la palabra de Dios que el Dios de este mundo, el diablo, ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Por eso se predica y la gente no quiere venir a los pies de Cristo, porque el diablo los tiene cegados, los tiene engañados, los tiene atados, los tiene encadenados. Usted y yo somos los llamados para que podamos predicar, evangelizar y alcanzar, y sea rota, anulada, cancelada, destruida toda coyunda, todo lazo, toda cadena y todo aquello que impide que las personas vengan a Cristo. Este hombre iba de regreso para Etiopía. Él iba alegre, pero no entendía nada. Él quería conocer a Jehová, pero ahí no basta solo conocer a Dios, hay que conocer a Cristo para salvación y vida eterna. El que salve es Cristo. Hechos 4:12 dice, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación está en Él, dice la alabanza. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Mire qué importante. 1 Timoteo 2:5. Dice, y hay un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que, hermanos, Dios estaba moviendo todo lo necesario para que este hombre pudiera conocer a Jesús y que pudiera entender que el establecimiento de parte de Dios era que hay que entregar su vida a Cristo para salvación y vida eterna. Dice que Felipe se montó al carruaje. Este hombre iba leyendo el profeta Isaías, pero no entendía. En el libro de Isaías 53 habla del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. 500, 600 años antes de que pasara, Isaías profetiza todo el sufrimiento
cruento, el dolor, el vejamen, el escarnio que Cristo iba a pasar en la cruz del Calvario. Pero el eunuco no entendía. Dice la Biblia, Isaías 53, 4, ciertamente él llevó, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto iba leyendo el etíope en su carruaje. Este funcionario, este hombre importante de Candace, de Etiopía, él iba leyendo, venía de adorar, pero mire, venía leyendo, venía con un interés de conocer más de Jehová, de saber realmente. Pero aquí se encuentra con un pasaje de Isaías y no entiende nada. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó y leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿quién entiende? ¿Pero entiendes lo que lees? Isaías interviene, Felipe interviene y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? El llamado urgente de Dios es para eso, para predicar, para evangelizar, para alcanzar, para llegar a otros y hablarles de Cristo, para que puedan entender, para liberarlos de toda mentira, engaño y falsedad del diablo, de toda cadena, de todo lazo que les impide acercarse a Cristo. Predica, evangeliza, alcanza. No te quedes callado. ¿Entiendes lo que lees? No entendía ni un pepino. Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo? Pero mire el interés de él de aprender, de saber, de conocer. No te dejes engañar por las mentiras del diablo. Aún el cristiano tiene que leer y estudiar a un nivel mayor la palabra. No vayas a la iglesia por ir. Pon atención a lo que el pastor predica. Anota, lleva libro, lleva cuaderno y anota, para que cuando vayas a tu casa no se te olvide, y recuerda, tengas un lugar donde ir a acudir para recordar lo que el pastor predicó, lo que Dios te habló en ese día. Un pensamiento, una palabra, una dirección, una instrucción de parte de Dios para tu vida. Está en la bendita palabra de Dios. Pero podemos ver que el eunuco tenía hambre y sed de Dios. ¿Y cómo? Si nadie me enseña. ¿Y cómo? Si no hay quien me pueda explicar. ¿Cómo? Pero ahí llegó Dios de manera directa. Alcanzar al eunuco, a que pudiera entender y comprender quién es Cristo, a que pudiera saber que sin Cristo no podemos llegar al Señor, que sin Cristo no hay nada, que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 10. Versículo 14. Dice de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El llamado urgente de Dios. ¿Cómo? Si tú no vas. ¿Cómo? Si tú no estás predicando. ¿Cómo? ¿Cómo se están perdiendo millones de almas si tú no predicas? Si tú no hablas. Si tú te estás quedando callado. ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aleluya. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Y Felipe estaba ahora hablando de las buenas nuevas de Jesús, del evangelio de la salvación, del evangelio de la vida eterna, del evangelio que redime, de esa sangre preciosa que se vertió en la cruz del Calvario, que cayó en tierra y que llevó a cabo el único sacrificio limpio, puro, santo y sin mancha delante de Dios para redimirnos y para salvarnos. El amor de Dios demostrado. Ahora hay que hablarlo, ahora hay que predicarlo, hay que hablar del evangelio, hay que predicar el evangelio. El evangelio es Cristo y el Espíritu Santo quiere usarnos como instrumento para hablar de Cristo. Es un llamado urgente de parte de Dios. Dice el pasaje de la Escritura que leyera como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas. Hay que resaltar a un nivel grande el interés que tenía el eunuco. ¿De quién habla? ¿De quién habla? ¿Del profeta o de alguien más? Miren, no sabía nada, no entendía, pero aquí estaba Felipe para explicarle, para enseñarle, para que pudiera entender la forma en que Dios nos ha salvado a través de Cristo en la cruz del Calvario. Colosenses 1:14 dice, ¿en quién? En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Evangelio, buenas nuevas de salvación, de vida eterna, para ti y para mí. Se sigue predicando de día y de noche, a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Aquí podemos ver la disposición de Felipe, la disposición del eunuco. Todo se complementa bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo para salvación y para vida eterna. Todo es una operación de parte de Dios. Porque el reino de Dios se ha instalado en la tierra desde que Cristo vino a la tierra y desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso es el cumplimiento y el sello de nuestra salvación. Cristo murió y Cristo resucitó al tercer día. Mire, el apóstol Pablo describe lo que es el evangelio de manera simple y es algo que tanto usted y yo debemos de entender. Evangelio, el llamado urgente de Dios para predicarlo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Para usted que persevera, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, evangelio. Conforme a las Escrituras, evangelio, el llamado urgente de Dios para que prediquemos el evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros
ya duerme. El Evangelio. El que estaba predicando Felipe, y habla con el eunuco y le explica las Escrituras. Y le explica esto, de que Cristo nació, porque estaba escrito y profetizado en el Antiguo Testamento. De que Cristo murió en la cruz del Calvario, porque estaba profetizado en las Escrituras. Porque Cristo resucitó al tercer día, porque estaba profetizado en las Escrituras. De que Cristo ascendió a los cielos, porque así estaba profetizado en las Escrituras. Y de que Cristo es el que salva. Y de que Él necesitaba ser salvo. De que Él necesitaba salvación y vida eterna. Por lo tanto, ahora es determinante y una responsabilidad inherente en la vida de todo creyente predicar, evangelizar y alcanzar. Cristo nos ha llamado a nosotros como hijos de Él a predicar, a evangelizar. ¿De qué manera? Urgente. Para hoy, para mañana, para ayer, evangelizar. Por lo tanto, debemos de atender el llamado urgente de Dios como lo hizo Felipe. Y como la gran comisión establecida por Cristo en Mateo 28, 19, que tiene que ver con el llamado urgente que Cristo nos dice bajo una orden, bajo un establecimiento de misión que Él le ha dado a todo creyente. Dice la palabra de Dios, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El llamado urgente de Dios a predicar, a evangelizar y hacer la obra de Dios. Felipe atendió el llamado, Felipe corrió, fue e hizo. Y aquel eunuco recibió la palabra de Dios, recibió el evangelio, entendió y comprendió y fue salvo. Este es el trabajo tuyo y mío. Hay una responsabilidad inherente en cada creyente de predicar. Hay una urgencia de parte de Dios para que tanto usted y yo atendamos el llamado urgente de Dios. Evangelismo personal. Hable con alguien hoy y predíquele. Dios está interesado en las almas perdidas. Por eso sacó a Felipe de allá y lo llevó hasta donde estaba el eunuco para que lo predicara. Lo sacó de Samaria y le llevó donde una persona que caminaba sola. Dios llamó a Felipe en el momento preciso. La palabra llamar en el griego es kaleo, el llamado de Dios. De manera urgente Dios nos ha llamado a predicar, a evangelizar, así como llamó a Felipe, así como llamó a Eliseo y le dijo a través de Elías, le tiró el manto. Y Eliseo dejó la yunta de bueyes, se fue a despedir de sus padres y a partir de ese momento atendió el llamado urgente de Dios para servirle. Somos llamados de parte de Dios para el servicio de su obra, para predicar, para evangelizar, para alcanzar. No necesita ser pastor para predicar. Háblele a otros de Cristo. Dios quiere que vayamos, que predicamos, que prediquemos, que hablemos de Él. Así como este eunuco tenía una sed y pudo encontrarse, Dios envió a Felipe para que le hablara y para que lo alcanzara. Y este hombre recibió el llamado
de Dios y lo atendió. Yo te invito, querido amigo, a que atiendas el llamado de Dios. Dios te está llamando a partir de este momento. Dios te está llamando de tiempo atrás. Dios quiere que tú seas salvo. Dios no quiere que estés enfocado en la religión ni en nada del mundo, sino que venga a los pies de Él para salvación y para vida eterna. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios diseñó un plan de salvación y vida eterna a través de Cristo. Lo llevó a cabo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Cristo resucitó al tercer día, Cristo ascendió a los cielos y está intercediendo por ti y por mí para que podamos cada vez más permanecer en el camino del Señor, y Él quiere que nosotros prediquemos su palabra. Así que Dios, el ángel, habló con Felipe y le indicó paso por paso lo que tenía que hacer. Hay muchos que caminan solos, como el eunuco en el mundo, solos, sin esperanza. Pero cuando llegue esta palabra a su vida, va a haber un cambio y una transformación total en sus vidas. Hermano, Dios está interesado en estas personas, porque muchos van por un camino equivocado. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece correcto, pero al final es camino de muerte. Dios te llama al camino original, al diseñado por Él, al camino vivo, santo, en el camino de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre si no es por Él. Así que Dios te está llamando hoy a través de esta palabra. Debes de ser sensible a ese llamado, querido amigo, y tú, querido hermano en Cristo, sensible al llamado urgente de Dios para que vayas tú también y prediques. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es para ti, para que prediques, para que usted y yo atendamos el llamado urgente de Dios. Felipe lo atendió de manera inmediata, no lo pensó dos veces, se levantó y fue. Puso atención a las instrucciones que le dio el ángel del Señor. Llegó al lugar y puso atención a la otra instrucción que le dio el Espíritu Santo. Así que recibió una clara instrucción y obedeció. Obedezcamos, atendamos el llamado de Dios. Felipe entendió el propósito de Dios para su vida. Pero este día de hoy, Dios te está llamando a ti. Debemos de obedecer de manera inmediata. Prediquemos, evangelicemos y alcancemos. Pon atención. El Espíritu Santo te va a indicar. El Espíritu Santo te instruirá. El Espíritu Santo te dará dirección, guía de manera clara de lo que usted y yo debemos de hacer. Dios nos va a dar la sabiduría necesaria para que hablemos, para que digamos, pero aún así, estudia la palabra. Dios está levantando un pueblo, Dios está levantando una nueva generación de gente joven, de que vaya y que predique. Y seguro, cuando predicas el Evangelio, ocurren cosas poderosas, ocurren cosas maravillosas. El eunuco entregó su vida a Cristo. El eunuco respondió. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces, el trabajo de Felipe lo lleva a cabo. Abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, convencido, convertido ya, entregado a Cristo, dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? No lo pensó dos veces. Él fue obediente. Recuerde que el bautismo nos salva, pero el bautismo es una declaración pública que somos seguidores de Cristo. Felipe le contestó, si crees. Si crees
de todo corazón. Así quiere Dios que usted y yo creamos, de todo corazón, con una entrega total, alma, espíritu y cuerpo. De todo corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esto que está diciendo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. En el libro de Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta confesión. A partir de ese momento el etíope se convierte en la iglesia de Dios, se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Sí creo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Toda persona que confiesa con un corazón sincero, real y verdadero que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo toma a Él como su único y suficiente Salvador, es salvo. Es salvo. Y a partir de ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida, para salvación y para vida eterna. En ese momento que abrió su boca el eunuco y dijo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¡pau! De manera inmediata su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Gloria al bendito nombre de Cristo Jesús. Cristo salva completamente. No hay nada que no podamos hacer sin Cristo, porque Él da salvación y Él da vida eterna. Así, querido hermano, querido amigo, la salvación es del Señor. Dios quiere que tú seas salvo, que puedas tener tú, querido amigo, la decisión sana de venir a los pies de Cristo, y tú, querido hermano en Cristo, de aceptar el urgente llamado de Dios para ir y predicar el Evangelio. Entonces es tu responsabilidad predicar el Evangelio a todas aquellas personas que necesitan oírla. Predica, evangeliza y alcanza, no te detengas, corre por las almas, y tú, querido amigo, corre y ven a los brazos de Cristo Jesús. Espero que esta palabra sea de grande y poderosa bendición para tu vida. Oro para que puedas ser salvo y que puedas recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Padre, gracias por esta palabra tan bella, tan hermosa, tan preciosa. Delante del trono tuyo estamos por la gracia de Cristo, por ese regalo no merecido de salvación, de vida eterna que tú nos has dado. Presento delante del trono tuyo la vida de cada persona que nos ha visto, donde quiera que estén. Guárdalas, cuídalas, protégelas, bendícelas, provee para todo tipo de bien, suple para toda necesidad, y oramos para que esta palabra corra y sea glorificada de norte a sur, de este a oeste, que millones y millones de personas hoy entreguen su vida a Cristo. Padre, oramos para que el reino de Dios se extienda a un nivel mayor en todo el mundo. Oramos, Señor, para que derribes todo argumento, toda altivez y todo lo que se levante en contra tuya. Oramos para que todo pensamiento de las personas que no tienen a Cristo venga hoy cautivo en obediencia a Cristo Jesús. Padre, bendice a nuestra nación Honduras, levanta a nuestra nación Honduras, que tiempos mejores vengan para nuestra nación Honduras y que podamos vivir quieta y reposadamente. A ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea el imperio, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Querido hermano y querido amigo, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos mañana. Esperamos que mañana pueda estar nuestra hermana Mayra con nosotros, ¿verdad? Esperamos que así sea. Así que gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Amén y amén.
send